Hola, buenas, ¿cómo están? Perdón por la demora tan prolongada de esta cuestión, pero no podía largar autoayuda comunista antes, sin tiempo y sin plata. Bueno, algo de plata se entiende, o sea, si tuviera más fondos y más tiempo, esto sería un lindo video de YouTube. Pero no, esto es algo más cutre, me encanta el término que utilizan en la península del Toro. Pero bueno, la idea de autoayuda comunista surgió de una cuestión que pensé para que te caiga la ficha, podríamos decir, para darnos cuenta de cosas que hay veces que no las pensamos o no nos cae la ficha hasta que no estamos transitando ese momento de mierda, y lo pensé para aplicar con lo que es la historia de, no sé si decir del comunismo, pero con historia marxista, ¿sí? Y sacar una provechosa enseñanza del marxismo y de la vida personal haciendo un simple y efectivo 2x1, ¿sí? Hoy nos vamos a ir a la antigua Unión Soviética y vamos a referirnos a lo que es la batalla de Stalingrado. Ustedes dirán, ¿por qué tenemos que hacer autoayuda de la batalla de Stalingrado? Bueno, por más estúpido que parezca, un día estaba lavando los platos y yo siempre pongo música bien arriba para lavar los platos y estaba luchando contra una olla. Nada, mentira. Estaba luchando, me encantó el término luchando, como si tuviera que luchar para limpiar una olla. Y en vez de sonar otra canción, empieza a sonar un documental de la batalla de Stalingrado que yo ya había visto capaz no sé cuántas veces, más de 2 seguro. Y dije, bueno, si suena es por algo, mientras estaba lavando los platos. Y me trajo a la visión de vuelta la importante tarea de Vasily Chuikov, el defensor de Stalingrado, prácticamente casi durante todo el conflicto, y el cual después fue reemplazado por, no me sale el nombre ahora, por Zhukov, porque Zhukov llega al final y bueno, encierra las fuerzas nazis en Stalingrado. Pero bueno, ¿qué tiene que ver un documental de la batalla de Stalingrado y yo lavando los platos? Bueno, es que me cayó la ficha que para resolver conflictos, la autoayuda comunista es lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque yo tuve un problema, que ustedes ya saben, laboral, el año pasado muy fuerte, y para salir adelante, principalmente apliqué la autoayuda comunista soviética. Después, lo que hice fue explicar la vietnamita, pero la vietnamita lo voy a dejar más adelante, ¿sí? Porque la vietnamita es un poco más compleja. Pero bueno, volviendo al tema de la autoayuda marxista o comunista soviética, nos vamos a centrar hoy en las enseñanzas que nos deja Vasily Chuikov acerca de cómo vencer en un conflicto que te imponen, ¿sí? Inicialmente creo que es el paso también más difícil para nuestra cabeza y nuestro corazón, el reconocer que nos metieron en un conflicto que no teníamos interés ni ganas, ¿sí? Los nazis, cuando atacan a los soviéticos, tenían un pacto de no agresión, estaban en la suya los soviéticos. Entonces, lo que hay que hacer es reconocer inicialmente que nos involucraron en un conflicto que no teníamos la menor gana ni el menor interés en poder estar, ¿sí? O en tener que estar, ¿sí? Acá lo que está pasando es bastante parecido. ¿Por qué van a decir? Porque nos pusieron en un ring, ¿sí? Nos subieron una pelea que no tenemos ganas de tener y que no queremos tener, ¿sí? Incluso rompieron la relación de confianza y de buena onda que podía llegar a haber en el medio, ¿sí? Entonces, la primera enseñanza, como dije, es saber que no sé si decir los enemigos, pero la otra gente ya te está peleando, y que si nosotros nos plegamos a ese tema de la forma que el otro espera que nos pleguemos, ya perdimos, ¿sí? Porque la otra persona ya planificó y ya pensó esto. Entonces acá Chuikov sabía, para hacer un paralelismo, Chuikov sabía que si los alemanes se acercaban a Stalingrado y él salía a enfrentarlos cara a cara en campo abierto, iba a perder. Entonces tenemos que hacer la gran Chuikov, ¿sí? Observar qué tipo de confrontación quiere la otra persona y empezar a buscar cómo continúan las peleas con nuestras condiciones, ¿sí? Ahí lo que tenemos que hacer es cambiar las condiciones que imponen, pero de manera lenta, ¿sí?
permitir que avancen, ¿sí? Es muy importante porque le vamos a tender una trampa a la otra persona al mismo tiempo que cree que va ganando, ¿sí? Porque Chuikov hizo con eso con los alemanes. No les luchó en campo abierto, los dejó entrar en la ciudad. Y en la ciudad progresivamente iba, obviamente perdiendo, ¿sí? Se iba dejando, no sé si decir dejando ganar, pero le estaba complicando los planes de la conquista totalmente. Y con cierta velocidad que ellos no consideraban tener los alemanes, ¿sí? Entonces los deja entrar en la ciudad y poco a poco, ¿sí? Tenemos que pensar que vamos a tener que ir cediendo porque al mismo tiempo estamos estudiando a la otra persona y estamos viendo cómo hacen las cosas, ¿sí? Y es lógico porque hay algo que no estamos viendo y que tenemos que tener en cuenta, que estamos tomando la iniciativa, ¿sí? Y que la otra persona se está confiando al avanzar, al creer que su plan inicial triunfa de forma arrolladora, ¿sí? Acá lo que tenemos que aplicar es una estrategia propia que sepas usar para ganar, ¿sí? Eso es la parte central. Porque Chuikov hizo esto al dejar que los alemanes entren con sus tanques, cosa que después se les volvió en contra, porque no podían mover los tanques en una ciudad totalmente derrumbada y en la cual los soviéticos aprovecharon para hacer un montón de ataques de emboscada, ¿sí? Además, no podían llevar adelante un gran ataque los alemanes sobre la ciudad con sus tropas adentro porque iban a matar a su gente, ¿sí? Entonces, aplicando estas cuestiones, ¿sí? Dejando avanzar y frustrando ese avance al mismo tiempo, la otra persona va a generarse un malestar porque, o sea, pudo empezar a concretar sus planes, pero al mismo tiempo no puede tener una derrota, una victoria total y una derrota sobre nosotros. Entonces está quedando un poco frustrada inicialmente, ¿sí? Una frustración, un malestar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Inicialmente será un malestar y este malestar irá desconcentrando a la otra persona, ¿sí? Y serán los inicios de una frustración de ese bocado final que nunca llega y que no tiene sentido que este último paso que falta para ganar finalmente sea mucho más complejo que todo el conflicto, ¿sí? Porque al contrario, si llegué tan fácil hasta acá, ¿cómo se me va a complicar ahora? Van a pensar, ¿sí? Puede que nos resulte frustrante hasta este momento e incluso estar al borde de perder y por la debilidad que vamos a sentir siempre en este conflicto, ¿sí? Pero para sostener esto nos vamos a ir volviendo fuertes, ¿sí? Porque vamos a tener una facilidad de todos los medios, de entender la situación, de ver las posibles salidas, ¿sí? Y salvo que pase algo externo casi divino, estamos asegurando la victoria, ¿sí? Salvo que pase algo fuera de lo normal, en un conflicto así, si vos lográs llegar a conflictuar a la otra persona y se frustra y vos estás perdiendo, al mismo tiempo, salvo que pase algo muy específico, vas a ganar. Y ustedes van a decir, che, estamos entregando capaz el 95% de nuestra situación y con ese 5 vamos a ganar. Sí, es la respuesta, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Al mismo tiempo que estamos paralizando y frustrando al enemigo, estamos sí o sí en otro proceso que está en paralelo mientras frustramos al enemigo, que es de buscar aliados, buscar la forma de sobreponer el golpe, ¿sí? Porque en un momento la otra persona va a hacer una especie de golpe final para terminar de ganarnos, pero nosotros no solo tenemos que estar planificando cómo vamos a frenar eso, sino que tenemos que planificar una especie de contraataque, ¿sí? Y ese contraataque tiene que encontrarnos firmes, fuertes y empezar a buscar también aliados y pensar cómo vamos a actuar a mediano y largo plazo, ¿sí? A partir de que frustramos su último golpe, porque con su último golpe va a quedar en una situación como de stand-by, va a quedar ahí trabado, va a quedar pensando cómo lo da vuelta. Entonces nosotros tenemos que pensar por tres, ¿sí? Cómo frenamos esa última ofensiva, cómo avanzamos sobre un mediano plazo y qué queremos a largo plazo, ¿sí? Entonces, estamos en una situación para nosotros ya
tenemos cancha, estamos tranquilos, estamos coordinados, pero el sufrimiento que ya tuvimos no es nada al lado de la derrota de lo que va a ser la otra persona, ¿sí? También tenemos que entender que tenemos que formar ese plazo, ese nexo entre el corto plazo, ¿sí? Y el mediano y largo plazo, que sería poder llegar a la victoria, ¿sí? Ya vamos a volver a esto, pero no nos olvidemos de algo importante para este corto plazo. Stalingrado en corto plazo sirvió y se volvió algo útil para Chuikov en el sentido de que pudo contener al enemigo y pensar una estrategia a mediano y largo plazo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. En el invierno, Stalingrado suele tener temperaturas de entre menos 20 y menos 40 grados, que creo que ni un freezer llega a menos 40, ¿sí? Entonces, en lo que tenemos que hacer es confiar en los medios que tenemos para el corto plazo, coordinar toda esta acción a corto plazo, ¿sí? Y lo que tenemos también que hacer es poder organizar algo concreto, ¿sí? Que, a ver, bueno, vamos por partes. Bueno, me había tomado como un corte como para seguir. Bueno, esto que estaba hablando de entender el contexto del corto plazo, nos tiene que servir también para ver cómo este entorno puede ser utilizado para un mediano y largo plazo, ¿sí? Lo importante de esto es que ese contexto y ese tiempo, tanto corto, mediano y largo, pueda ser utilizado con armonía, ¿sí? Y armonía en el sentido de una unificación que no nos haga sobresaltar, que no nos haga desconcentrarnos, ni que arruine nuestras posibilidades de triunfo, ¿sí? Acá tenemos que saber conducir a nuestro favor todos estos contextos y estas cuestiones, porque nuestro interés es en solucionar este problema, ¿sí? Y tampoco que no nos vean como el agresor, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que buscar un aliado o convencer gente que está en el medio. Sí, pero esto también nos tiene que servir porque nosotros no somos gente de conflictos. Pero también lo que está hoy hablando de esto lo veremos mejor cuando haga la autoayuda comunista más vietnamita, de cómo convertir la causa del Partido Comunista de Vietnam en la causa del pueblo, que es algo que se centró la gente del Partido Comunista Vietnamita y lo hicieron muy bien porque terminaron unificando Vietnam después de cientos de años en un Vietnam socialista, ¿sí? Pero bueno, o comunista, como más les guste, porque yo no me gusta entrar en esa discusión, me parece muy, muy académica y al pedo. Pero bueno, recordemos que hemos logrado que la otra persona entre en un conflicto, mientras que nosotros ya tendimos la trampa y tenemos que acumular fuerzas para poder empezar a dar vuelta a estas circunstancias, ¿sí? Bueno, finalmente, mientras los nazis empiezan a frustrarse y a no poder dar el golpe final, Stalin, junto a Zhukov, que es el gran ganador de la batalla de Moscú, empiezan a rodear la ciudad en 5 días, encerrando a todos los alemanes en Stalingrado, ¿sí? Entonces, si bien todos hablan del triunfo de Stalingrado y que lo hizo Zhukov, para mí sin Chuikov no había nada, ¿sí? Es más, no había hoy día de las victorias. ¿Por qué? Porque tenemos que saber quiénes son los neutrales o la gente que está afuera, que se puede solidarizar con nosotros, y también cómo vas a ganar a mediano plazo, ¿sí? Cuando estamos perdiendo, cuando nos declararon el conflicto, ¿sí? Esto tiene que ser fuerza, tiene que ser la fuerza, o tiene que ser una fuerza, ¿sí? En general, para que no solo sepamos nosotros cómo vamos a salir, sino cómo reconocer una trampa, volver a pelear, salir adelante y también salir fortalecidos, ¿sí? Y que cualquier golpecito, cosita que nos quieran hacer de un costado o gente que realmente sabes que solamente conflictos te va a traer, te chupe un huevo, básicamente, ¿sí? Y bueno, y con esta estrategia, ya una situación hostil
o caótica e irreversible a primera vista, se puede convertir en un ejemplo de superación, esfuerzo y, si querés, lograr ser una persona transparente, real, leal y revolucionaria. Pero bueno, perdón por hacerlos escuchar 15 minutos de algo mal grabado. Es la primera vez que hago algo así. Así que bueno, nada, les agradezco y espero que les sirva esta enseñanza que después plasmaré mejor en papel, con más tiempo. Nada, con más tiempo no, con menos tiempo. Pero bueno, es esas las cuestiones. Capaz divagué mucho. Pero bueno,